hermanos? Bien. Buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo la están pasando en esta mañana, en esta hora del mediodía, en esta hora de la tarde o transcurso de la noche? Espero de que estén bien bendecidos, gozando de todo lo que el Señor cada día derrama sobre tu vida. Te saluda el apóstol Rolando Hernández. Aleluya. Jehová Sabaoth, Iglesia Cristiana Profética de todas las naciones. Espero que tú siempre te regocijes en el Señor en todo tiempo, porque es importante que nos regocijemos en todo tiempo, tanto cuando lo tenemos, la bendición, o no lo tengamos. Sí, tanto si estamos sanos o no, debemos estar contentos, satisfechos y agradecidos con el Señor. Aprovechando el tiempo, quiero invitarlos que vayamos al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 4, verso 5. Y quiero que miremos o analicemos este pasaje de la palabra. Dice de esta manera: al día siguiente el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote Anás estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron con qué poder o en nombre de quién han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo a los gobernantes y a los ancianos maestros del pueblo: nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente, tanto como ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dice: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se han convertido en la piedra principal. Ningún otro hay salvación. Dios no han dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dando que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada en el concilio que pudiera decir. Así que les ordenaron a Pedro, a Juan, que salieran de la sala del concilio. Consultaron entre ellos: ¿qué debemos hacer con estos hombres?, preguntaban unos a otros. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Todos en Jerusalén ya saben. Así que para evitar que siga divulgando y propagando aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesucristo. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y le ordenaron que nunca más hablen ni enseñen en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos
Oiga bien, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero al final los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar ningún disturbio, pues todos alababan a Dios. Gloria al Señor. Por esa señal milagrosa, las sanidades de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Oiga bien, más de 40 años este hombre estaba totalmente lisiado, estaba totalmente enfermo. Gloria al Señor. Y quiero que usted se dé cuenta en esta hora que muchas veces el gobierno Israel estaba junto con el gobierno romano, se habían aliados, habían hecho una alianza, se habían hecho uno con el otro. Muy bien, con el fin de que ellos también se podían mover con sus derechos legales y hacer todo lo que era necesario para defender su religión mosaica o judaica, sí, como lo hemos visto anteriormente. Muy bien, la palabra dice que un día estos hombres llamados Pedro y Juan, hombres llenos del Espíritu, oigan bien, llenos del Espíritu, un día fueron al templo la hermosa y encontraron un cojo de nacimiento. Y entonces cuando este hombre les pidió, mejor dicho, dinero, no tenían plata ni oro, les dijo al hombre: lo que yo tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y fue sanado en ese instante, y el hombre dice que entró saltando y alabando al Señor dentro del templo. Ese hombre había nacido lisiado, así fue su nacimiento. Pero esta obra fue hecha para que el nombre de Jesucristo sea exaltado y glorificado. Muy bien. Entonces, cuando sucedió esto, ellos siguieron haciendo la voluntad. Pedro y Juan estaban acostumbrados a estar llenos del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque estos hombres siempre estaban constantemente en oración. Quizás también en ayuno, estaban orando constantemente. Cuando digo orando, no dejaban de orar por la mañana, por la tarde, por la noche, quizás por la madrugada. Creo que los apóstoles, los primeros 12 apóstoles que conocieron a Jesucristo, ellos aprendieron todo el modelo o el estilo, sí aprendieron, sí, la nueva manera de vivir de Jesucristo. Y esto es lo que ellos hacen. Así de que cuando supieron que ese hombre fue sanado, oiga bien, fue sanado, así que fueron a llamar a los fariseos, a los escribas, al más importante, el sumo sacerdote. Cuando escuchó ese milagro que había sucedido, cuando escuchó que ese hombre, más de 40 años o 40 años, dice que estaba postrado allí, siempre lo ponían en la entrada del templo La Hermosa pidiendo una limosna, una tras otra, día tras día. Pero un día, cuando Pedro y Juan iban a la hora de la oración, de eso de las 3 de la tarde, cuando de repente dice que ese hombre se fijó de ellos y le empezó a insistir que les diera una limosna. Así es. ¿Usted cree que es importante darle una limosna al que te pide? Sí, hay que darle. Dice el Señor: no le niegues nada al que te pide. Si te pide, no se lo niegues. Muy bien. Así que no podemos negarlo. Es importante darles, aunque sea lo que podamos, pero con todo el corazón. Y vino estos hombres que venían contentos, venían hablando de las obras
venían hablando de los sueños o milagros quizás, cuando de repente los hombres, mejor dicho, el hombre los para y le dice: señores, deme una limosna. Y Pedro y Juan se enfocaron en él, viéndolo cara a cara, no quitándole la mirada a él, y les dijo que no tenía plata, que no tenía oro. A veces no hay necesidad de darles dinero a las personas, hay que darle lo que ellos necesitan. Porque ese hombre, yo sé que un día, como todos seres humanos soñamos, un día levantarnos en ese estado en que nos encontramos, salir de esa pobreza, de esa escasez, de esa enfermedad, salir. Así es. Yo por 24 años, si tenía un problema accidental, yo como pastor o apóstol, como sea, déjame decirte que yo tuve un accidente. Así de que en mi oído se reventó el tímpano. Luego pasaron los años y como era niño no le ponía mucha atención. Mi madre trabajaba y durante los años fue pasando, yo me limpiaba como podía, pero cuando ya empecé a crecer me preocupé más y quería sanarme. Busqué médicos, busqué todo lo mejor. Así que me recetaron, me dieron todo lo mejor. Me dieron gotas, medicinas, píldoras, todo lo que te puedo decir. Hice todo y nunca fui sanado. Pero durante esos años, por 20 años, después me congregué a la iglesia a buscar a Dios. Y por 20 años yo estuve sirviendo en todas las áreas de la iglesia donde yo me congregaba. Y ahí donde yo miraba llegaban muchos hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, y llegaban de todo. Así que oraban y yo decía: Señor, hoy voy a recibir mi sanidad. Y algunos me decían: sé sano y sé libre. Yo no sé si creía o yo no sé si Dios no lo permitía. Pero durante esos años, después de los 20 años, cuando Dios me dice: vas a salir a pastorear la iglesia. Así de que yo pastoreé a la iglesia Jehová Sabaoth, iglesia cristiana profética a todas las naciones. Muy bien, y después de que salí, el Señor me dice: ve a orar por los enfermos, expulsar demonios, resucitar muertos. Cuando el Señor me dijo eso, y luego le dije: Señor, ¿cómo quieres que vaya yo a sanar a los enfermos si me estoy pudriendo? Tengo gangrena en el oído y no puedo ser curado. ¿Por qué me envías? ¿Cómo voy a ir yo estando enfermo? Y entonces de repente alguien me va a decir: tú estás enfermo, ¿cómo puedes sanar? Porque el Señor no te ha sanado. Así que no iré si tú no me sanas. Mas el Señor me dijo: el Espíritu, ayuné por 40 días, y durante esos 40 días le dije: está bien, Señor, voy a hacerlo, pero te pido un favor, que me sanes. Y el Señor me sanó. Mire pues, me sanó. Después me sanó de 4 años después de ya estando pastoreando. Muy bien. Porque durante la iglesia 20 años y no pasó nada, y después de ser pastor 4 años ya el Señor me sanó. Así de que Dios puede hacer milagros. Soy testigo, no miento. Por eso te estoy hablando que hay un Dios poderoso que todo lo puede hacer. Muy bien, dice la palabra en este momento. Déjame decirte esto. Así de que cuando este hombre necesitaba, yo sé que estaba ansioso por recibir un milagro, pero sabes, tal vez no tenía cómo recibirlo. Bueno, pero llegó el tiempo de Dios, el tiempo del Kairos, es el tiempo de Dios, no es el tiempo de uno. Yo, como te lo dije, por 20 años quería ser sano, oraron muchas veces y no sucedió. Pero Dios tiene un propósito. Y ese propósito, ese hombre estaba ahí porque Dios tenía un propósito. Y durante esos 40 años, así de que cuando cumplió los 40 años, Dios dijo: llegó el momento de que este hombre sea sanado. Así de que Dios envió a Pedro y a Juan al templo. Es importante, hermano, que oremos. Hoy verdaderamente la iglesia ha decaído, la iglesia se está plasmando, está decayendo. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay oración. En las iglesias ya no hay culto de oración, ya no hay intercesión, ya no hay oración de guerra espiritual, ya no hay ayuno, ya no hay santidad, ya no hay temor de Dios, ya no está el Espíritu para profetizar, para hablar, para manifestarse.
porque ahora déjame decirte, ese es el problema. El problema, eso es lo que está pasando. Ya no hay. Porque hoy la gente, cuando entra a sus templos, de sus iglesias, donde sus pastores pastorean, hoy entran enfermos y salen enfermos. Así es. Y entran endemoniados y salen endemoniados. Así entran poseídos, salen poseídos. Qué triste y lamentablemente que la iglesia esté perdiendo la santidad. Ya no hay santidad. La santidad no se basa solo al ayuno, a la oración, a la meditación de la palabra. Se basa en todos los aspectos de la actividad de Dios, todo lo que hacemos en la santidad, porque ahí se manifiesta el temor de Dios en nosotros. Eso es. Entonces dice la palabra que este hombre estaba esperando ese milagro. Así que Pedro, acostúmbrese a orar, acostúmbrese a ayunar, hágalo todas las veces que pueda. Y entonces se levantaron y fueron, y cuando se fijaron, el hombre se fijó de Pedro y Juan, igual lo hicieron él, y les dijo: dame una moneda, o deme una moneda. Y sabes, no tenían, dice la palabra, que no tenían nada. No tenían ni monedas, ni oro, ni plata. Sí, no tenían ni blancas, no tenían. Y que muchas veces vemos, esos apóstoles estaban acostumbrados a tener, como dijo Pablo, estoy acostumbrado a tenerlo en abundancia y estoy acostumbrado a no tener nada. Muy bien. Hoy los apóstoles no quieren que les falte ningún centavo en el bolsillo. Tienen miedo porque piensan que Dios no los va a sustentar, piensan que Dios quizás no los va a mantener. Se han olvidado cuando muy empezaron, cómo los sostuvo, cómo los levantó. Ahora solo piensan en el dinero, y el dinero es su poder, el dinero es su salvación, el dinero es su respuesta, el dinero es la solución. Cuando alguien está enfermo, rápido van con los médicos. Cuando alguien tiene un problema, rápido van con un abogado. Cuando tienen un problema, rápido van con las amenazas, y eso es lo que está pasando. Qué triste, lamentable que nuestra iglesia, nuestros pastores estén viviendo de esa manera. Así que nosotros tenemos que levantarnos. Levántate, mira ese hombre, esos hombres, Pedro y Juan, a la hora de la oración, eso de las 3 de la tarde, estaban acostumbrados cuando ese hombre esperaba un milagro, y Dios sabía que era el tiempo de que ese hombre se levantara. Todo tiene su tiempo. Dios es el Espíritu el que nos guía a hacer las cosas. No es tu carne, no es tu ego, no es tu yo. Así, podría ser que también, déjame decirte, como dice la palabra, puede ser que Satanás puede estar operando, el anticristo o el falso profeta en tu vida, pastor. Si Satanás gobierna tu iglesia, el anticristo, el falso profeta que se hace pasar de Padre, Hijo y Espíritu, lamentablemente, pero no es el Espíritu que se está moviendo, porque el mismo Jesús lo dijo: en los últimos tiempos muchos falsos profetas se levantarán hablando en mi nombre y harán grandes milagros, no por el Espíritu, sino por el mismo demonio, que dice también Timoteo, doctrina de demonios. Y eso es lo que está pasando en las iglesias, es lo que está sucediendo. Hay mucho conformismo, porque hoy la iglesia se está haciendo al mundo. Hoy, si usted se da cuenta cómo se están vistiendo, cómo se presentan, igual que los paganos del cine, igual que los artistas paganos, con los pantalones rotos, sí, y con la manera desordenada de vestirse. Dese cuenta qué ejemplo es usted, apóstol, pastor, maestro, qué ejemplo es para la iglesia. Dígame, entonces, ¿dónde están los modales de Cristo? Ustedes se hacen al mundo. ¿El mundo los está haciendo a ustedes, o es Dios que los está haciendo a ustedes? Si ustedes se dejan hacer lo que el mundo les dice, están mal. Pero si ustedes se dejan guiar y se dejan hacer como Cristo quiere, entonces les va a ir bien. Creo que es importante que nosotros miremos esto.
Es importante, este hombre estaba allí cuando les dijo: levántate en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo los demonios son expulsados, como dijo Jesús en el libro de Lucas. ¿Qué le dijo el Señor? Les doy autoridad para que vayan, expulsen demonios, salen enfermos, abran los ojos de los ciegos, limpien leprosos, sí, liberen a los epilépticos, etcétera. Eso fue lo que sucedió, porque el Señor estaba hablando en el Espíritu, no estaba hablando solamente por naturaleza, estaba hablando por el Espíritu, el mismo Cristo. Y entonces ellos fueron: Señor, ¿se acuerda que fueron a decir: Señor, wow, en tu nombre se sujetan los demonios, y en tu nombre cómo gritaban y cómo salían, y en tu nombre miraban cómo se limpiaban los leprosos, wow, en tu nombre miramos cómo los ciegos miraban, los cojos se levantaban? Y el Señor les dijo: no se maravillen de eso, maravíllense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso no nos vemos, eso no nos ilusione, es una ilusión del ser humano. Es bueno, está bien para aquellos que fueron impactados, como el cojo, que cuando fue impactado miró su milagro, lógicamente tenía que alabar al Señor, empezó a alabar, a adorar al Señor. Entonces vinieron, cuando vieron ese milagro, fueron a llamar a Caifás y ordenaron capturar a Pedro y a Juan. Los encerraron en la cárcel, luego los llevaron ante el concilio, los empezaron a juzgar y a decirle: ¿con qué derecho hacen ustedes eso? Déjeme decirte, el gobierno no tiene ningún derecho sobre nosotros. El gobierno es nuestra autoridad terrenalmente, pero no es nuestra autoridad espiritualmente. Nosotros obedecemos a Dios y no obedecemos a nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes no nos van a prohibir predicar el evangelio. Nuestros gobernantes no nos van a evitar cerrar la boca para que anunciemos las buenas nuevas. Nuestros gobernantes no tienen ninguna autoridad, porque Dios los puso como autoridad, pero no para impedir hacer la voluntad de Dios, sino para hacer la voluntad de Dios. Así que este concilio fueron convocados, llamaron ancianos y empezaron a juzgarlos y a decirles: ¿qué debemos hacer con estos hombres? ¿Los matamos, los castigamos o los encarcelamos? Porque ellos no están obedeciendo nuestras leyes, porque ellos déjenme decirles, los sacerdotes estaban sometidos a las leyes gubernamentales de Roma, no estaban sometidos al gobierno espiritual de Dios. Así es, estaban totalmente obedeciendo las órdenes de Roma, y por esa razón, ¿sabe qué pasó? Así que eso, lo que sucedió fue que empezaron a decirle: traigan estos dos hombres, traigan a Pedro y a Juan. ¿Ustedes con qué derecho están predicando este evangelio? ¿Quién les dio autoridad para hacer estos milagros? ¿Y quién les ordenó? Así que ellos vinieron y le dijeron: ustedes que crucificaron a Jesús de Nazaret en esa cruz, ustedes que lo desecharon, esa piedra de construcción, ustedes que verdaderamente no quisieron oírlo, no quisieron obedecer sus leyes, ustedes fueron los que lo mataron y lo asesinaron. Pero ustedes, cuando ustedes lo asesinaron, él murió, resucitó al tercer día, y ustedes saben que ese mismo Jesús que ustedes conocieron es el mismo Dios que está con nosotros. Nos ha dado órdenes para sanar enfermos, para expulsar demonios, liberar epilépticos, así limpiar leprosos, hacer grandes milagros, señales y prodigios en esta tierra. ¿Y quién nos va a prohibir? ¿Quién nos va a prohibir? ¿Acaso quieren ustedes que nos sometamos a obedecer a ustedes como hombres? No, primero tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Pablo dijo: yo prefiero quedar bien con Dios y no con los hombres. Nosotros tenemos que aprender a quedar bien con hombres, quedar bien con Dios y no con los hombres, quedar bien con Dios y no con los hombres. Y por eso es que muchos pastores hoy, para que sus iglesias estén activas, les pasan millones debajo de las mesas a los jueces, a los gobernantes, para cerrarle la boca, para no prohibirles y no perseguirlos. ¿Sabe por qué? Porque ellos predican su evangelio, ellos atrasan todas sus cosas, atrasan sus temas, atrasan sus planes,
hacen todo lo que ellos quieren, no es el Espíritu que se mueve en ellos. Así que perdone que le tenga que decir esto, pero es la verdad, aunque les tenga que doler, porque aunque usted se ría y aunque usted diga que yo estoy loco, aunque usted diga que yo estoy en el error, usted es el que está en el error y está equivocado, porque usted parece como un fariseo religioso, porque ya no hace la voluntad de Dios, porque usted ya no quiere obedecer a Dios. Si usted se postrara y clamara por 15 días, orando constantemente, ayunando, y va a ver que le va a decir el Espíritu que estás en el error. Así es, por eso la iglesia se está perdiendo, por eso la iglesia se está corrompiendo, están profanando el templo de Dios, porque ya no hay santidad, ya porque dicen es que Dios no habita en un templo hecho de hombre, manos de hombre, no habita. Claro que habita, mientras tú se lo dediques a Dios, así como hizo David, porque Dios no quería un templo, solamente estaba allí, porque Él no quería un templo, Él estaba ahí en esa barca, esa arca era un trono donde Jesucristo se sentaba, ahí gobernaba Jesucristo, era un trono. Pero David no se sentía tan bien, David no se sentía tan feliz, satisfecho de tener lo mejor que él tenía, y dijo: ¿cómo es posible que yo tenga una casa de lujo, un palacio, mientras mi Señor está dentro de un cajón y dentro de unas cortinas? No, le construiré un templo a honor a su nombre. Oiga bien, a honor a su nombre. Cuando usted le construye un templo a Dios, es para honor de Él, es de Él. Usted se lo entrega para su servicio, para su adoración, para su exaltación, para invocar, para celebrar, para hacer obras, maravillas y milagros, no para hacer lo que a usted le plazca hacer. Como hoy vemos que muchas iglesias convierten la iglesia como una cancha, sí, deportiva, o lo están convirtiendo como un teatro de diversiones. Hoy están convirtiendo la iglesia, sí, como un mercado. Por eso Jesús azoteó, agarró y los golpeó con su cinto o con un chicote y les dijo: escrito está. ¿No saben que la casa de mi Padre es casa de oración y no es cueva de ladrones o cueva o de mercaderes? Eso es, porque dentro de los mercados se roba, se estafa. Por eso dijo ladrones. Así, eso es lo que pasa. Entonces, cuando usted ya no tiene temor, hace lo que se le da la gana. Cuando ya no tiene miedo, santidad, temor, hace lo que se le da gana. Se corrompe, roba, estafa, soborna, miente, viola, chupa y provoca todo. Hace lo malo. Igual todos los ancianos y diáconos y músicos son iguales a su pastor. Si usted es un mal líder, apóstol, todos sus seguidores serán malos. Pero si usted es un buen líder, todos serán buenos. Así que yo te invito para que tú hagas lo correcto. Haz lo que hicieron los apóstoles. Y entonces el concilio decidió no castigarlos. Dijeron: dejémonos libres, porque si no el pueblo se opone, porque lo que han visto es verdad. Así que mucha gente ha creído en Jesucristo, han creído en Él, porque Jesucristo es el Señor y el Salvador de los hombres. Así que ellos creerán por la palabra, creerán por el Espíritu, creerán por el testimonio. Hay miles de personas que necesitan aceptar a Cristo. Levántate, hermano, iglesia, levántense, es tiempo de no dormir. Levántense y peleen contra las fuerzas de las tinieblas, porque Dios te ha llamado para hacer su voluntad y no para hacer tu voluntad. Dios te ha llamado para que le sirvas de corazón y no de mala gana. Dios te ha llamado para que cumpla sus ordenanzas como está escrito y no las de los hombres. Dios te ha llamado para que le sirvas, y si le sirves, sírvele. Dios te ha llamado para que vaya a ayudar al prójimo, para que los explotes, los humilles y los pisotees. Así es, Dios te ha llamado para que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. Dios te ha llamado para que tú también los ayudes a levantar como Dios te levantó a ti. Acuérdate de dónde estabas tú, acuérdate de dónde te sacó. Tú eres un pobre, eras un miserable, y ahora que tienes una buena posición, tienes un buen ministerio, ahora quieres humillar a los demás, quieres pisotearlo. Eso no es justo, eso no es sagrado ante Dios. Por eso te digo que te arrepientas
y hagan lo recto. Hoy te digo que es el tiempo de levantarnos. Dios quiere que seamos como Pablo, como Pedro, como Juan, como esos grandes hombres que hicieron la voluntad de Jesucristo, hablaron el nombre de Jesucristo, hablaron el nombre de Jehová, Él por el Espíritu Santo, para exaltar y glorificar. Yo quiero decirte que nunca te apartes de Él, no te apartes de Él, no tengas miedo a los gobernantes, a las autoridades. Tú haz lo que Dios te dice, Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, te va a iluminar, porque Él es tu Señor, Él es mi Dios y Él nos va a sacar adelante. Yo te dejo esto en tu corazón, piensa bien lo que vas a hacer. Termino. Nunca jamás le dé las espaldas a Dios, dérsela al diablo. Dale las espaldas al diablo, a los hombres, no se las des a Cristo, porque Cristo te ama. Si Él te amó primero, ahora tú debes de amarlo con todo tu corazón. Eso es, arrepiéntete si has pecado. Así que para que la gente se arrepienta y no dé mal testimonio, da el buen testimonio por medio de Jesucristo, porque Jesucristo te ama. Así que cierra tus ojos, amado Padre. Gracias por este mensaje. Quiero que tú bendiga los corazones de cada uno de mis hermanos. Bendícelos y prospéralos, guárdalos y cúbrelos. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, que no los dejes, no los desampares. Padre, en el nombre de Jesús declaro que los uses para que hagan milagros y maravillas. Úsame a mí. Yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Que ellos hagan lo mismo, Padre. Los bendigo, que los cubras con tu sangre, los guarde. Señor, en el nombre de Jesús bendigo que los llenes con tu poder y tu gloria. Gracias, Padre. Lo creemos en Cristo Jesús. Así sea, así será. Bendiciones para todos. Que el Señor los bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Gracias.